Las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nuestro mensaje de esta mañana está basado en el versículo 3, cuando Dios responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando Dios al principio creó los cielos y la tierra, Dios hizo una obra perfecta, una obra acabada. La palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 1 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios ya no tiene más que obrar en el universo. Todo está acabado, todo está totalmente terminado. Dios entró en su reposo, no por cansancio, sino porque todo estaba perfectamente terminado. No había nada más que hacer. Hasta el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Adán y su mujer caen en pecado, y Dios tiene que seguir obrando. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el Señor Jesús sanó en día sábado a un hombre enfermo por 38 años. Los judíos quisieron matar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque trabajaba en día sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Desde la caída del hombre en el pecado, Dios no deja de trabajar y obrar en la vida y en el corazón de los hombres. En este mismo momento, Dios está obrando en nuestras vidas, en las vidas de todos los hombres, de tres maneras diferentes. Primero, Dios está obrando para la salvación de los hombres. En segundo lugar, Dios está obrando para la salvación, la regeneración, la conversión de los creyentes. Pero también, en tercer lugar, Dios está obrando a través de los creyentes convertidos por su fe en Jesucristo. Dios comenzó a obrar y manifestar en la vida de este hombre ciego y no dejó de obrar. Dice la palabra del Señor: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que el apóstol Pablo estaba viendo en adelante lo que Dios va a hacer en la vida de los creyentes, hombres y mujeres de la iglesia de Filipos. Y Pablo mismo es un buen ejemplo de cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo cambió totalmente su vida.
La buena obra que el Señor Jesús comienza, lo que comienza Él, lo perfeccionará. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9. La palabra del Señor dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En primer lugar, estimados hermanos y amigos, vamos a ver la obra del Señor Jesús. Es pasar cerca de un hombre necesitado para salvación. Siempre el Señor, por su gracia, pasa de muchas maneras muy cerca de cada uno de nosotros. Jesús ve a un hombre ciego, imposibilitado de ver, toda su vida consumido en las tinieblas y la oscuridad. El Señor Jesús miró al hombre ciego. La mirada del Señor Jesús es siempre con gracia, con amor, con compasión. Y Él sabe perfectamente todas nuestras necesidades. Estimado hermano y amigo, imagínese por un momento vivir en este mundo, pero privado de la vista, sin ver la luz. Pero quizás en este mismo momento, usted, estimado oyente, estimado hermano y amigo, está pasando momentos tan duros, circunstancias tan difíciles en su vida. Podemos pasar momentos tan tristes, tan lamentables, pero piensa por un momento, hay alguien que está cerca de ti, junto a ti, para obrar en tu vida y en tu alma y en tu corazón. Aún en circunstancias muy difíciles y extremas en nuestras vidas, tenga presente, hay alguien que está muy cerca de ti. Este hombre ciego era muy conocido en el pueblo, pero la gente de esos días, como en este día, no dejamos de pensar mal y murmurar diciendo que este era ciego por su pecado o por el pecado de sus padres. Mucha gente murmuraba diciendo: es ciego porque hay pecado en su vida, o por el pecado de sus padres está sufriendo esta ceguera. Pero hoy en día también mucha gente diría: es ciego por algún daño, por alguna brujería, por la maldad que le hicieron a alguien. Un ciego generalmente depende de los demás y son una carga para sus familiares. El Señor Jesús, al mirar a este hombre, vio su dolor, vio su sufrimiento, pero también vio su necesidad. Es lo mismo que hace el Señor hoy en día con todos los hombres. Él conoce más que nadie todas nuestras necesidades, todas nuestras circunstancias. Estimado hermano y amigo, algo parecido ocurrió cuando el anciano Job estaba soportando un sufrimiento terrible. Cuando vienen sus 3 amigos a visitarlo, le dicen a Job que había pecados ocultos en su vida. Para los discípulos era muy fácil preguntar diciendo lo que la gran mayoría decía,
que si alguien sufre y padece más de lo normal, es porque han pecado más allá de lo normal. Es muy fácil fijarse y condenar los pecados de otros, dejando de mirarse a sí mismo. Para el Señor Jesús, la ceguera de este hombre era una figura de la ceguera moral y espiritual en el cual se hallaban todos los hombres desde su nacimiento. Salmista David decía: en pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña que venimos a este mundo cegados espiritualmente por causa del pecado. El Señor decía: son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La ceguera espiritual mantiene a los hombres en las tinieblas, lejos de Cristo, lejos de Dios. El apóstol Pablo describe a Satanás, el diablo, como la causa de la ceguera espiritual en los hombres. Él decía: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La peor ceguera de los hombres es la ceguera espiritual. Cuando teniendo ojos para ver, no tienen ningún interés por la Biblia, no tienen ningún interés por el Evangelio, por conocer a Jesús, para ser salvos, perdonados, lavados y limpiados con su sangre preciosa. La ceguera espiritual es un mal general entre todos los hombres. Es una condición humana desde que uno nace. Desde la caída de Adán, todos nacemos ciegos espiritualmente. Y es una ceguera profunda, es una ceguera total, es una ceguera completa. En Juan capítulo 3, versículo 19, el Señor dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo es la luz del mundo. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La obra del Señor Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en el necesitado. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 9, versículo 3 al 5. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto no quiere decir que Dios impone una enfermedad para luego mostrar su milagroso poder. Por consecuencia del pecado del hombre, vino toda clase de enfermedades a los hombres. Y por último, la muerte. El Señor Jesús mismo aclara que el hombre nació ciego y que no fue provocado por un pecado específico o por el pecado de sus padres. El Señor Jesús nos dice que para que las obras de Dios se manifiesten en él, esto quiere decir que cualquier circunstancia difícil que uno pase en esta vida,
Es una buena oportunidad para ver la obra y el poder de Dios y la gloria de Dios. En segundo lugar, ¿qué nos enseña la palabra del Señor en el versículo 6 y 7? Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Aquí podemos ver la obra de Dios en la conversión y regeneración de los creyentes. Muchos se preguntan, ¿cuál es la obra más necesaria, más importante, más urgente para el Señor Jesús? Velar por su creación, cuidar el universo, cuidar y proteger toda la tierra, los pueblos y las naciones. No, estimado hermano y amigo, no. Dios nos dice que ha dado leyes a toda su creación que jamás serán quebrantadas. Toda la creación se rige por las leyes y mandamientos que Dios ha dado y toda su creación le obedece. ¿Sabes, estimado hermano y amigo? La obra más grande de Dios hoy en día es la redención del hombre. La más grande preocupación del Señor, su más grande obra es buscar y salvar lo que está perdido. El Señor Jesús mismo nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús sabe todas las miserias humanas que el pecado ha traído a este mundo. El Señor Jesús, para venir a este mundo, tenía que despojarse de su gloria, de su majestad, para nacer en un humilde pesebre y vivir una vida de completa santidad y morir por nosotros, los pecadores, allá en la cruz. La palabra del Señor dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo. El que en Él cree, el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree en Cristo, el que rechaza a Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La obra más grande, la obra maestra del Señor es tomar personas muertos en delitos y pecados para darnos nueva vida, salvación eterna por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La obra más grandiosa del Señor es la redención, la salvación de nuestras almas, de todos los que creemos y confiamos en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para el Señor Jesús, pagar el costo de nuestra redención fue muy grande. Él tuvo que ofrendar su vida como un sacrificio por nuestros pecados. A Él le costó su vida, su sangre allá en la cruz. Cualquiera de nosotros solo nos queda creer, confiar y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y podemos imitar a este ciego. Él tuvo una buena oportunidad
que aprovechó las obras de Dios en su vida. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Para el Señor Jesús, al ver a este ciego, tuvo una buena oportunidad para aprovechar en hacer las obras de Dios. Para nuestro Señor Jesús era una necesidad urgente. Y más importante, salvar lo que se había perdido. Estimado hermano y amigo, la obra maestra de Dios somos los hombres. Desde que nos libra de la ceguera moral y espiritual, nos da luz y vida en abundancia a todo aquel que en Él cree y confía en Él. Mira lo que enseña la palabra del Señor en el versículo 6 y 7. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor es muy sabio para obrar en la vida del ciego. El ciego en ningún momento le pidió al Señor que le sane. Es el Señor que se acercó al ciego por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y ahora el Señor le toca despertar su fe, la fe del ciego, y esperar que responda con fe. El Señor hizo lodo con su saliva y untó los ojos del ciego y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Hermanos y amigos, el Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo y untó con lodo los ojos del ciego y le mandó a lavarse. Esta es una figura de Cristo, el Hijo de Dios, que vino del cielo a esta tierra para salvar al más vil de los pecadores. Siempre que el Señor quiere despertar o perfeccionar nuestra fe en Él, tiene que mandarnos a hacer algo. El Señor va a crear circunstancias, a veces muy difíciles, en nuestra vida, en la salud, en el trabajo, en la familia. Pero todas estas circunstancias, por muy duras y difíciles que sean, es para ver cómo respondemos. ¿Cómo responde usted? El ciego inmediatamente fue y se lavó los ojos en el estanque de Siloé. Los ciegos solo pueden hacer imágenes mentales a través de los sentidos, el oído, el olfato, el tacto. O tal vez pidió la ayuda de alguien, pero se fue deprisa al estanque de Siloé a lavar sus ojos. El ciego fue muy obediente a las palabras de Cristo, se lavó y regresó viendo. Hay una historia muy parecida en el Antiguo Testamento. Naamán, el general sirio, dice que era un hombre de gran estima. Era un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Cuando su cuerpo estaba carcomiéndose de lepra, va donde el profeta Eliseo, quien por medio de un mensajero le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán.
No era 2 ni 5, sino 7 veces en el río Jordán. Naamán solamente cuando se zambulló a la 7ª vez al río Jordán, su carne se volvió como carne de un niño y quedó totalmente limpio y sano. ¿Por qué? Porque escuchó, creyó y obedeció. Así como Naamán, este hombre ciego, vieron la obra de Dios en su vida. Hoy en día, muchos creyentes podemos dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, estimado hermano y amigo, la obra de Dios es a través de creyentes. Dios está obrando a través de los creyentes hoy en día. Cuando uno pone su fe en Jesucristo y le obedece, siempre pondrá furiosos a los enemigos. Los fariseos se pusieron muy enojados contra el ciego y contra Jesús. Ellos mandaron llamar al ciego para interrogarle de quién y cómo fueron abiertos sus ojos. El ciego, totalmente sanado, comienza a dar testimonio delante de los fariseos de cómo el Señor Jesús le abrió los ojos. Dice en el versículo 30 y 34, capítulo 9 de Juan, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, dice la palabra del Señor. Estimados hermanos y amigos, si somos conscientes de la obra de Dios en nuestras vidas, nunca debemos callarnos. Tenemos el mandato de hablar de quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, de los ídolos al Dios vivo y verdadero, de la condenación y la muerte a la vida eterna. Habla, estimado hermano, hermanita, habla de Jesús, habla del Señor. No hables de tu religión, no hables de tu iglesia. Hable de Cristo. Si obedecemos en la primera, no tendremos problema de obedecerle siempre al Señor, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nunca nos callemos, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, resucitó y que pronto volverá. El Señor Jesús, mediante su Espíritu Santo, va a continuar obrando y obrando en la vida de un creyente comprometido y dispuesto. Y si somos fieles, el Señor no tardará en mantener una comunión constante, firme, con el fin de fortalecer nuestra fe en Él. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto,
y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla cuando Dios hace su obra en un hombre, en una mujer, en un joven, en una muchacha, en un niño, en su reencuentro con el Señor Jesús? El ciego completamente sanado da testimonio de su fe delante de Jesús e inmediatamente se postra a sus pies en adoración, en alabanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue sanado este hombre ciego de nacimiento? Primero, Cristo se acercó a él. Segundo, escuchó atentamente las palabras de Cristo, quien le mandó a lavarse en el estanque. El tercer paso es que él creyó, el ciego creyó a las palabras de Cristo y por fe se fue a lavar en el estanque de Siloé. Y el cuarto paso es que regresa del estanque viendo, seguramente saltando, alabando al Señor. Qué buena obra de Dios en su vida. Qué maravilla lo que Dios puede hacer. Y aquí el Señor lo convierte en un verdadero adorador. Con razón el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estimado amigo, estimada amiga, ¿está usted convencido que Dios obra en la vida de los hombres? Debes saber que el Señor está obrando en tu vida en el día de hoy. Al escuchar su palabra. Pero eso no es todo, estimado amigo. Usted tiene que creer. Usted tiene que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Usted tiene que obedecer, seguir a Jesús. ¿Está usted dispuesto a creer en Cristo? ¿Está usted dispuesto a que Cristo obre en su vida? Acéptalo, crea en Él, confía en Él. Entrégale tu vida, entrégale tu alma y todo tu ser. Recibe a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Señor, tu Salvador personal en esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recíbalo, estimado hermano, estimado amigo, amiga. Acércate a Él, confiesa con tu boca, póstrate, humíllate delante de Él, dígale, Señor Jesús, soy un miserable pecador, por mucho tiempo he vivido lejos de ti, viviendo en el pecado, estoy ciego espiritualmente, perdóname, Señor Jesús. Perdona mi maldad, mis pecados. Yo sé, yo entiendo que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre para salvarme, para perdonarme. Yo creo en ti, Señor Jesús. En esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi alma y todo mi ser. Te recibo como mi Señor, mi Salvador, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesús.
Amén y amén.